porque tú eres nuestro Padre. Y nosotros somos tus hijos. Sí, es un privilegio muy grande, Señor Dios, el ser llamados tus hijos, Señor. Y en esta hora, Padre Dios, como hijos tuyos, pedimos, Padre Dios, de tu ayuda, Señor Dios, para estudiar tu palabra, Señor, analizarla, Padre Santo, y entenderla, Padre Dios. Y de esa manera, Padre Dios, explicársela a las demás personas con tu palabra. Ayúdanos, Padre Dios, bendícenos de una manera muy especial, y es en Cristo Jesús, tu Hijo amado, en el cual oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener que usar bases bíblicas para poder explicar, hermanos, de que somos todos hijos de Dios o no somos todos hijos. Hay tantos pasajes en la Biblia que dice la palabra de Dios que todos somos creación de Dios. Para comenzar, Dios creó los cielos, la tierra, el universo, y de la nada, del polvo de la tierra, formó al hombre, y dice la escritura en Génesis que sopló aliento de vida, y dice la misma palabra de Dios que fue un ser viviente, creación de Dios. Entonces, ¿qué base bíblica puede haber? Hay muchas bases bíblicas que podemos usar. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, verso 16, dice de esta manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Aquí Pablo está afirmando, hermanos, afirmando y confirmando la actividad creadora de Cristo Jesús. Todas las cosas materiales, espirituales, deben su existencia a la obra de Cristo como el agente activo en la creación. Juan capítulo 1, verso 3 lo dice ahí, nada más lo voy a mencionar, no lo voy a leer. Entonces, pero hay un texto, hermanos, y me atrevo a decir que quizás ese versículo de las Escrituras lo explica de una manera mejor, de una manera entendible y clara acerca de la familia de Dios, acerca de ser parte de Dios. ¿Sí? Lo dice bien, pero bien entendible. Es ahí en el Evangelio según San Juan, ya lo saben, el verso 13 y 14, 12 y 13, donde dice así. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Aquí estamos compartiendo qué es lo que dice la Biblia. Mi opinión no vale, mi pensamiento no vale, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, ¿sí?, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan, hermanos, explica otro poquito más para que los lectores, los oyentes que estaban allí entendieran perfectamente, porque dice el verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense lo que dice acerca de cómo ser parte de la familia de Dios, cómo ser hijo de Dios. Porque el que no conoce la palabra de Dios, hermanos, cree que es hijo de Dios. Y resulta que la Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas, y porque Dios creó todas las cosas, somos creación de Dios cuando nacemos, dice la Biblia. Entonces, hermanos, aquí está algo bien claro, ¿verdad? Lo que dice
la escritura que acabamos de leer, más a cuantos lo recibieron. No importa género, no importa nacionalidad, dice más a cuantos lo recibieron. Les dio el derecho de ser hijos de Dios, les dio el derecho de ser parte de la familia de Dios. Es lo que dice la escritura. Y dice, estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, sino por ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es decir que hermanos, el que está equivocado y cree ser hijo de Dios, no lo es, necesita recibirle. Pero como no ha escuchado quizás bien la palabra de Dios, el mensaje de Dios, hasta se decide bautizar sin ser hijo de Dios. Todo por falta de ¿qué? Siempre hablamos de ¿qué? De conocimiento de la palabra de Dios. Esta persona intelectualmente es muy inteligente. Muy estudiada, ¿sí? Pero no conoce lo espiritual, no tiene el entendimiento espiritual. Y yo le dije, te entiendo que tú no tienes miedo, te entiendo todo lo que tú dices, pero es momento de que agarres el libro, que es la Biblia, para que leas lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Es momento que lo hagas. Ya no me puedo decir nada más, pero yo quiero compartirle la palabra. Es mi responsabilidad. ¿Sabe por qué es mi responsabilidad? Porque primeramente pues yo soy un hijo de Dios. Y primeramente esa persona que está pasando ese problema es mi familia. Y ahí es donde bueno, no es duro, pero uno tiene que ir con preguntas. Tú me entiendes que no tienes miedo, pero tú sabes al morir a dónde vas. Esa es una pregunta. ¿A dónde vas tú si vas a morir? Pensando en la situación y todo, dije yo, me vino la palabra de los hijos de Dios, a nuestro Padre Dios, y todas esas cosas. Y Jesucristo, hermanos, es muy enfático. Cristo Jesús dijo unas palabras que más adelantito se las voy a compartir. Pero en cuanto a ser parte de la familia de Dios y ser hijo o hija de Dios, vemos aquí que el salmista dice unas palabras muy importantes. Salmo 55:5 dice así. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Palabras de David. Dice lo que dice allí, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos entender estas palabras que David dijo? David, ustedes saben quién fue David. Un hombre que el Señor lo llamó para usarlo. Es decir, que aquí David reconoce que desde su infancia tenía una inclinación natural al pecado. Desde que ya nacemos, hermanos, y venimos en nuestro vientre, ya somos pecadores. No hemos cometido la maldad, pero dice David, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que desde que nace toda persona, nuestra inclinación es egoísta, a buscar con afán nuestros propios deseos y nuestros placeres. Por eso es que no todos, hermanos, los que se dicen o nos decimos, por decir, ser hijos de Dios, a veces no lo somos, y sabemos lo que dice la palabra de Dios. Tal vez no hemos alcanzado a comprender todo lo que dice la palabra de Dios. No sé de qué manera explicar, hermanos.
Pero ese problema existía desde muchos tiempo atrás. Y ese era un gran trabajo para toda la persona que Jesucristo llamó para que predicara la palabra de Dios, para que enseñara la palabra de Dios, para que leyera la Escritura frente a las personas que venían a escuchar la palabra, como el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se presentaba, hermanos, en cualquier ciudad, en cualquier iglesia, la gente estaba diciendo: ¿ahora de qué va a hablar Pablo? ¿Irá a hablar de los hijos de Dios? ¿O irá a hablar de la esposa, del marido? ¿De qué va a hablar Pablo? Cuando esas personas vienen con esa expectativa, hermanos, a ver qué se va a hablar, a ver qué se va a decir, a ver qué se va a aprender, es algo muy bueno eso. Es muy bueno. Y es la recomendación que le he dado a muchísima gente, amigos, que yo les invito a escuchar la palabra de Dios en la iglesia, que los invito a que vengan a oír los cantos, a que vengan a escuchar que la palabra se va a leer. Le digo, pero cuando vayas, no vayas porque yo te estoy presionando, porque yo te estoy diciendo. Ve porque sientes en tu corazón. Y siempre que vayas, no voltees para los lados, ni mires al de frente que está predicando. Si viene alguien y entra ahí, pues el hermano, pues ese era un parrandero y borracho y mal hablado. No, hombre, no mires al hombre. A ver qué vas a aprender de ese borracho que está diciendo palabras. Pero las va a leer de la Biblia, de la palabra. Es lo que hacía Pablo. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando no éramos nosotros hijos de Dios y parte de la familia de Dios, dice Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, hermanos. Cuando Pablo dice que en nuestros delitos, es que andábamos haciendo las cosas todo al revés, todo mal. Delito ante Dios, hermanos, es andar con otra persona que no es nuestra pareja. Ese es un delito ante Dios. Por eso Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay dos clases de hijos. Dos clases de hijos. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuando Jesucristo, como hombre, siendo hombre y Dios al mismo tiempo, cuando se bautizó, una voz desde el cielo, con una paloma que dice que vino el Espíritu Santo y dijo: y se oyó una voz que dice: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Cuando usted es un hijo e hija de Dios, hermanos, el Señor está complacido con el cambio de vida que ha tenido, porque ya no hace lo malo, ya anda en el camino correcto. Ya es parte de la familia de Dios, ya es un hijo, ya es una hija de Dios. Ya anda en obediencia a Dios. Y no quiero aplicar lo que dijo el pastor evangelista, el hermano ya lo mencionó. Ahora, como hijo de Dios, como hija de Dios, ahora que pertenece a la familia de Dios, ya no anda en desobediencia. Dice nada más el significado, hermanos. Tiene que ver mucho el decir: soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy parte de la familia de Dios. Yo he oído a mucha gente hace muchos años, ¿verdad?, en aquel tiempo, que una mamá decía: hey, ese muchacho no te conviene. No te conviene porque viene de mala familia. Pero si tiene los papás y los abuelos y todo, ¿sabe qué es esto? Dinero. Ese sí te conviene porque viene de buena familia. Pero para decir de buena familia, no necesariamente es que económicamente esté bien, sino hay que ver lo moral también, lo espiritual. Y más si mi hijo no es creyente y se hizo de novia con una cristiana, le conviene a mi hijo, a lo mejor ese es el plan de Dios para que se tenga. Como nuestra naturaleza, mente natural, acomoda todo bien acomodadito.
El verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y hay veces que nos desesperamos y queremos que la persona entienda. Y dice Pablo, acuérdense que ustedes andaban en lo mismo. Tengan paciencia. ¿Cómo es que en otro tiempo hacíamos todo, hermanos? Hacíamos todo equivocadamente. Dice que andábamos en nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, hermanos, quiere decir el hijo desobediente, el hijo que no quiere someterse a lo que ya aprendió de la palabra de Dios, pero se lo sabe citar de memoria. Aquí este texto, hermanos, quiere decir que todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, lo dice el verso 2 que acabamos de leer. No lo digo yo. Y ese príncipe, ese Satanás, hermano, es el que le ciega la mente a la verdad de Dios aún a los creyentes. Porque dice Pablo que ese muroso hasta se disfraza como ángel de Dios, engañando a medio mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3 al 4, no se lo voy a leer, pero es a base de lo que trato de explicar en esta mañana. Entonces están esclavizados al pecado y a los antojos de la carne, es decir, a la naturaleza pecaminosa, según el verso 3 que leímos de Efesios. Pero Jesucristo dice unas palabras, hermanos, en el capítulo 8 de Juan, dice Jesucristo, y aquí es donde Jesús establece un principio fundamental de la salvación, es decir, de la prueba de ser un verdadero hijo de Dios, nacido de Dios. Y el fundamento es amar. Estuvimos hablando un poquito del amor en el estudio y haciendo ciertos comentarios. Amar, hermanos, a Jesús, porque si usted ama a Dios, usted ama a Jesús, lo demás va a ser por naturaleza en amar a alguien más. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios ha derramado el amor en su corazón. Hermanos, ¿cómo es a nuestra manera de pensar y analizar? ¿Cómo es, hermanos? No puede ser posible que si yo odio, pueda ser hijo de Dios o pueda ser nacido de Dios. No puede ser. De otro modo, sería un ilegítimo o sería ilegítimo sostener o decir que yo soy hijo de Dios. Ilegítimo. Hay una palabra muy fuerte que hasta ni la quiero yo pronunciar, pero no es una palabra, bueno, es palabra mala, dura cuando no se entiende el significado. Yo la oía cuando estaba en Matamoros, allí en las calles, donde sea, los pueblos que me resonaban. Pero usted me puede decir qué significa la palabra bastardo. ¿Verdad que se oye bien feo? Yo que oía dice, tú eres un bastardo en la familia. ¿Por qué? ¿Porque no era hijo? O sea, no, ¿era una persona adoptada? ¿O qué quería? Bastardo es que el significado ilegítimo. Ilegítimo. Muchas personas creen que son hijas de Dios, hijos de Dios. Entonces,
Cristo Jesús dijo unas palabras, hermanos, muy duras a aquellos religiosos, ¿verdad? Que se creían que eran hijos de Dios, porque decían que su padre era Abraham y no querían reconocer a Jesús como el Señor de señores, como el Mesías, como el mismo Dios. Y esas palabras tan duras, esas palabras esos religiosos le dijeron al Señor, no con palabras como la que acabo yo de decir, pero ellos le dijeron, pues si tú naciste de pecado, le dicen a Jesús, porque entendían que era era hijo de María y de José, y no alcanzaban a entender las profecías que ya se habían anunciado. Pero fíjense lo que les dice Jesús en el capítulo 8 de Juan, verso, le voy a leer del 42 al 44, para que no pierda detalle, bueno, si lo quiere buscar usted, lo voy a leer. A mí me gusta que se entienda todo, que oigan bien, porque a veces ya nuestra mente está ahí, pero no están los oídos atentos. Aquí dice Jesús. Fíjense lo que dice. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Hay dos padres. ¿Sí? Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es quien Dios. Fíjense nada más, por eso digo yo el tema de que muchas de las veces las personas creen ser hijas de Dios. Y hermanos, esta persona que no sé, se me viene en el pensamiento, siempre me dice, fíjate que yo tuve un negocio que me arreglaban la casa y resulta que hicieron esto y lo otro, y eran cristianos. Y decían que eran cristianos. Le digo, mira, ya te he dicho muchas veces que no toda la persona que va a una iglesia es cristiana. No todos han creído en Cristo Jesús. No todos son hijos de Dios. Y siempre me dice eso. Y a veces como que se me quiere subir el aceite, pero recuerdo, digo, no. Tengo que bajarle, explicarle así como estoy diciendo ahorita. No todos son cristianos, mi hermano. No. Entonces aquí dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Los dejó que terminara Jesús. Y hay veces que tenemos que dejar que termine la persona de hablar y no interrumpirla, para que tú estés preparado con la palabra para sacarlo o sacarla de esa equivocación. Dice Jesús. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Así les hablaba Cristo Jesús. Y luego dice, ¿por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí viene lo duro. Les dijo, miren, vosotros no sois de Dios. Vuestro Padre no es Dios. Dice el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Entendemos? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? En una parte de la Biblia dice andar como Él anduvo. Si vosotros sois luz y vosotros andar como Él anduvo, ¿quién es Él? Jesús. Dice, entonces, hermano, yo no puedo decir que soy un hijo de Dios, que soy un cristiano, cuando ando haciendo todo al revés, todo lo malo. Pero mi mente natural, guiada por el enemigo,
No, hombre, no te creas, tú ya te bautizaste, sí. Tú no fallas los domingos, tú eres un hijo de Dios. ¿Qué dice? Vosotros sois la ¿qué? La sal de la tierra. La sal de la tierra, hermano. Usted si se va a comer un platillo de comida y le falta sal, no se lo va a comer a gusto ni sabroso. Ni sabroso. Tiene que sale sal. Y luego ya le da sal. El cristiano da sal. El cristiano debe de dar sabor, hermanos, cuando no tiene sabor. Es decir, cuando la persona está pasando una situación difícil, no la vaya a acusar, sino levántela. Ahora, vosotros sois la luz. Está hablando de la familia de Dios y un hijo de Dios. Amén. Porque una luz, hermanos, pues refleja. Ahora, si usted pone una luz, yo pongo una luz, ¿para qué la luz? ¿Para qué yo enciendo la luz? Ahí es que le da para que los alumbre, pero si la pongo aquí abajo, no alumbra. ¿Y qué dice Jesús? Así alumbre usted en su hogar. Dice, para que todos vean que usted es un hijo de Dios. Que usted no anda mintiendo. ¿En dónde nos quedamos, hermanos? 44. ¿Verdad que sí? Donde dice Jesucristo los amonesta, ¿verdad? Y aquellos querían hacer los deseos de vuestro Padre, dice ahí. Él ha sido homicida ya desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjese, nada más les está diciendo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Fíjese nada más, hermanos, hay una lucha. Hay una lucha, hermanos. Hay una lucha en la actualidad, hermanos. Hay una lucha entre lo espiritual y hay una lucha entre lo natural. Yo estoy luchando por eso. Yo tengo una lucha constantemente. Pero como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardarme. Pero tenemos que creer que realmente así es. Hermanos, ese mugroso anda luchando mucho. Anda luchando. Yo me acuerdo que yo escucho, ¿verdad? Y tantas palabras que yo escucho a veces, que oigo a personas, ¿verdad?, creyentes que dicen, hermano, ¿y cómo has estado? De victoria en victoria, hermano. Y no pasa nada en su vida. Para tener victoria, hermanos, primero tiene que pelear. Y si el enemigo es más grande que usted, y usted no tiene miedo, y usted lucha y lo vence, y ahí ya logró la victoria. A veces las personas no saben lo que dicen, de victoria en victoria, porque oyen y dicen. Por ejemplo, hermanos, la hermana va de victoria en victoria. Y porque hay alguien, hermanos, que fervientemente está orando a Dios. Hay alguien de todas las personas que mi hermana conoce y posiblemente, y no creo que posiblemente, sino que allá donde se congregan, ellos allá en México están orando, sus familiares están orando fervientemente. Y cuando uno ora fervientemente, hermanos, es que hay un interés. ¿Sí? Nadie debe de tener concepto de sí mismo, dijo el estudio. Es decir, que a nosotros nos importa la salud de nuestra hermana, la salud de nuestro hermano Elizondo, la salud de nuestro hermano de Paul, la de todos, hermanos, porque somos un miembro, un cuerpo. ¿Cómo dice la palabra? Somos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo Jesús, somos familia. Es algo tan difícil, hermanos, es algo tan difícil de decirlo, pero a veces, hermanos, uno se lleva más en armonía en los hermanos en Cristo Jesús que en los hermanos en sangre. Y viceversa. Hay cristianos o cristianas en la iglesia que dicen, te amo, hermano, y no pueden amar al hermano de carne, de sangre. Y yo siempre le digo a mis familiares, fíjate que yo uso una palabra siempre y digo, qué difícil somos nosotros los humanos.
Pero fíjense que, hermanos, de todo esto que estamos hablando, Dios no nos dejó en ese estado de probable, no nos dejó así. Porque Él, hermanos, tuvo un amor para con nosotros que envió a su Hijo Jesucristo. Mandó a su único Hijo. La Biblia dice, yo y el Padre somos uno. Diciendo, este es mi Hijo. Dios no nos dejó en ese estado, sino que envió a su Hijo Jesucristo a pagar el rescate que nuestros pecados merecían. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense nada más. Dio su vida en rescate. El rescate se refiere, hermanos, a un precio pagado para obtener la libertad de otros. Acá en lo secular, alguien es apresado, se lo llevaron preso y no puede salir. No puede salir hasta que alguien, ya sea un familiar o un conocido, paga la multa y ya fue pagado y entonces sale en libertad. Pero en este caso de esta palabra en la Biblia, el rescate es la obra redentora de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario y así pagó ese precio. Liberó al hombre y a la mujer del dominio y del pecado que lo ataba. Dice nada más. Y tenemos que usar todas estas bases bíblicas para que el que esté viendo este video entienda que es la palabra de Dios. No mire a este chaparrito, si es que usted lo conoce a través de ese video, y diga, no, pues él ya se hizo hermano, ya se hizo religioso, y pues, es lo que cree él, no es lo que la palabra de Dios dice, es lo que el libro aquí escrito dice. Todo esto lo estamos pronunciando porque aquí la palabra de Dios dice, pero si no crees en la Biblia, en la palabra de Dios, ya estás separado de Dios, ya no eres hijo de Dios como crees decir que eres hijo de Dios. Porque en 1 de Timoteo capítulo 2, verso del 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo medidor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, es decir, que ya se estaban anunciando las profecías y se llegó el momento. Y hay tantas bases bíblicas, hermanos, que podemos traer para verificar qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a pertenecer a la familia de Dios, en cuanto a ser hijo de Dios. Aquellos que creen en Jesucristo y confían solo en Él para el perdón y la salvación, reciben el espíritu de adopción. Adopción, eran, ya no eres. Adopción, acuérdense que desde el Antiguo Testamento se habló, ¿verdad?, que el Señor de los pueblos, ¿qué iba a hacer? Jesucristo dijo que había otro rebaño que tenía que traer, y se refería, hermanos, ¿a quién? Al gentil, al que no pertenecía al pueblo del Señor. Romanos capítulo 8, verso 15 dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, la palabra Abba, hermanos, ¿en qué idioma se escribió la palabra Abba o qué quería decir en el idioma hebreo? Padre, papacito, papá. Cada palabra que me llama la atención la busco y voy a ver qué quiere decir eso. Entonces, los que tienen el Espíritu son los hijos de Dios, porque Dios no nos dio ¿qué? Un espíritu de cobardía,
No, Dios no nos dio un espíritu para que vivamos como vivíamos antes en aquel tiempo. Nada de eso. El Espíritu de Dios, hermanos, que el Señor nos ha dado, es el que nos hace tener temor a cometer lo que no debemos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo de Dios está ahí, dijo Pablo, los que tienen el Espíritu son los hijos de Dios. Y aquellos que han sido regenerados por el Espíritu, ¿por qué creen que hay muchos hijos desobedientes? Porque no le han dado lugar al Señor. Y se apoyan en su propia prudencia, porque ya conocen la Biblia, porque ya conocen textos que los sacan fuera del contexto. Pero ellos no tienen la culpa. Hay muchas falsas enseñanzas. Y no todo. El que predica la palabra de Dios, a lo mejor me meto en problemas. No todo el que predica la palabra de Dios está predicando la palabra de Dios con bases bíblicas. Y se necesitan las bases bíblicas para entender realmente. Porque nosotros los seres humanos, como siempre he dicho, no siempre he dicho, en algunas ocasiones, somos guiados por emociones. Bien emocionado un año y derrotado el otro año. Y eso no es. Los que son regenerados por el Espíritu y se han convertido en hijos de Dios muestran evidencias de su adopción a través de una mente y vida transformada. Dios transformó. El hombre no quiere reconocer que Dios ha transformado a aquella persona. Pero vi a Dios. No. Lo miran sin insignificante, chiquito y. Pero mira, no, bien parece bien. No vas a crecer, sí, es el. Dios, hermanos, en la historia de la palabra de Dios de algo insignificante hace grandes cosas. Con unos cuantos pececitos que alimento como que más de 5. El poder de Dios es grande. Moisés temeroso dice, mira, a ver, ¿qué tienes ahí en la mano? Una vara. Una vara. Pues esa vara iba a servir para que aquel faraón dejara libre a su pueblo, que no entendió y que no aceptó también. Pero con esa vara, hermanos, se abrió el mar. Pero no fue la vara, sino el poder de Dios. Lo que yo quiero decir es que Dios puede hacer en tu vida muchas cosas grandes. Pero ya, mejor vamos a terminar ahí porque a mí se me pasa el tiempo y no veo el tiempo, hermano. Se me pasa el tiempo y bueno, aquí que yo creo que no hay mucho tiempo. Hay muchas gentes que en el pasado se iban a las 12, luego. Se hace nada más, hermanos, lo que dice allá Jesucristo de las 7 iglesias. Todo estaban haciendo bien, celosos y todos, pero lo estaban haciendo automáticamente. Eso es lo que dice allá, pero bueno, me estoy saliendo un poquito. Pero para finalizar, yo miré que el evangelista que llegó ahí tenía una hoja también aquí y estaba leyendo algo de la hoja que tenía aquí. Entonces, termino. Si todos fuéramos hijos de Dios desde su nacimiento, entonces ni el sacrificio de Cristo ni la adopción de Dios serían necesarios. Fíjense nomás. La verdad es que solo aquellos que han nacido de nuevo, nacidos del Espíritu, al creer en Jesucristo, son hijos de Dios. Amén. Solo aquellos que pueden llamar a Jesús Señor y Salvador, es los que pueden llamar a Dios Abba Padre, Papacito, Papá. Por lo tanto, aunque todos somos creaciones de Dios, solo aquellos que han puesto
su fe en Jesucristo, es decir, los cristianos, los creyentes verdaderos, son hijos de Dios. No todo el tiempo hago esto, pero yo sé que estás viendo este video. ¿Quieres pertenecer a la familia de Dios? ¿Has entendido lo que hemos estado hablando, apoyado por textos bíblicos? Si tú quieres pertenecer a la familia de Dios, si tú quieres ser hijo de Dios o hija de Dios, lo único que tienes que hacer es recibirle, así de sencillo. Recibirle. Y cuando tú verdaderamente has entendido, entonces lo vas a hacer de todo corazón y vas a decir: Señor, ven a mí. He entendido tu palabra, Señor. Desde este momento reconozco que nunca he sido tu hija y tu hijo. Hoy me arrepiento de mis pecados y recibo a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Si tú has hecho esta oración y esas palabras, ya perteneces a la familia de Dios. Ya puedes decir: yo soy hija e hija de Dios. Y tú vas a ser la sal de la tierra, tú vas a ser la luz para el mundo. Que Dios te bendiga. Voy a orar. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, buen Dios, porque cada vez, Padre Dios, nos hablas a través de tu palabra, Señor. Nos enseñas algo que leímos que no alcanzábamos a entender, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos habla, que es el que nos redarguye, que es el que nos guía a toda verdad, Padre Dios. Te damos las gracias en esta hora, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Yo no conozco, Padre Dios, su vida, yo no conozco cómo viven en sus hogares, yo no conozco nada de eso, Señor, pero tú sí sabes, Señor. Y Padre Dios, yo te ruego, Padre Dios, que te manifiestes o que hayas manifestado de una manera muy especial, Señor. En Cristo Jesús pedimos una bendición desde lo alto, Padre Dios, en ese glorioso nombre de tu Hijo